Bueno, buenas tardes, buenas tardecitas a todas, a todos. Yo soy Larisa Kefel, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y hoy estoy acompañándolos aquí de este lado un ratito, de allá toda la clase, porque para nosotros y para nosotras es una clase especial, en la cual homenajeamos a Luis, porque de alguna manera va a ser la última clase en el grado de Luis Alem, a quien ahora voy a presentar formalmente. Hoy nos están acompañando, además de estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación, compañeras y compañeros de la Cátedra de Derecho a la Información, también afectos de Luis, colegas que comparten trabajo y proyectos con él en otros espacios. Y para nosotros y nosotras es un momento especial. Hace unos años empezamos esto que esperamos se vaya transformando en una tradición, que es, voy a contar cómo lo empezamos y unas variaciones en este caso, algo así como unas clases inaugurales al inicio de cada cuatrimestre a cargo de las profesoras y los profesores que con esa clase terminaban su trabajo en el grado, porque lo voy a decir en otras palabras, porque se jubilan, ¿no? Y de eso es fuerte. Yo lo digo así, delicadamente, culminan su trabajo en el grado, pero porque por supuesto siguen trabajando y contribuyendo en posgrados, en dirección de trabajos de investigación y demás, pero de este modo sí concluyen una etapa en la vida del grado después de muchos años. Entonces nos parece importante destinar un momento para esta última clase, con un marco institucional y que además quede registrada, por eso están los compañeros del CEPIA grabando la clase, de tal modo de también ir construyendo una memoria institucional de nuestra carrera, ¿no? Así que bueno, en el caso de Luis, su jubilación llegó hace poquito y dijimos, no vamos a esperar tanto, no vamos a esperar al año que viene, tendríamos que esperar. Entonces decidimos, junto con Sergio Arribay y el equipo de la cátedra, hacer en vez de la clase inaugural casi la clase de cierre, y la hemos denominado una clase magistral, ¿no? Para nosotras y nosotros, en estas clases, no es tan importante seguir la currícula, digamos, el desarrollo curricular, lo que se toma en un examen parcial, sino precisamente poder hacer una intervención y poner en valor tanto el conocimiento como el compromiso político-académico de las colegas y de los colegas que de este modo dejan, como decía, su trabajo en el grado. Bueno, yo no voy a hablar mucho más porque, digamos, es la clase de Luis, pero sí me parecía importante enmarcar institucionalmente esta iniciativa y presentarlo, ¿sí? Así que les presento, bueno, ya lo conocen, no les voy a presentar, pero para que quede grabado, para que nos vean posteriormente, a Luis Alem, que es abogado y que hasta el 30 de abril, o sea, hace muy poquito, fue director de la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y profesor titular de Derechos Humanos y Comunicación y de Introducción al Sistema Judicial Argentino de esa universidad. Pero para nosotros lo más importante es que es profesor titular por concurso de Derecho a la Información en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires hasta la misma fecha. Cátedra que en los orígenes de la carrera, en la fundación, fundó Eduardo Luis Duhalde, que quiero agradecer que nos está acompañando Mariano Duhalde, el hijo, y la esposa me dicen aquí también. Oh, gracias, qué bueno. Así que bueno, Luis de alguna manera continuó desde ese entonces el legado de Duhalde, ¿no? Bueno, Luis también fue ministro de Justicia y Seguridad en la intervención federal en Santiago del Estero entre 2004 y 2005, fue jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre 2005 y 2007, subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación entre 2007 y 2015, y es autor de muchas obras colectivas y de diversos títulos de su propia autoría, voy a nombrarlos: Derecho a comunicar y comunicar derechos, Lecciones de Derecho a la Información, junto con Carlos González Garclán y Ricardo Esparís, Teoría Jurídico-Política de la Comunicación, con Eduardo Luis Duhalde, como mencionaba recién, y fue expositor en numerosos paneles, conferencias en el país y también en el exterior, ¿no?
Y como verán, bueno, cité muchas de las obras vinculadas y sus intervenciones también como gestor en derechos humanos. Así que, bueno, hoy la clase es sobre derechos humanos en la Argentina hoy, en una semana muy particular. Así que, bueno, los dejo con Luis Alén. Gracias, Larisa. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas noches a todas, todos. Quisiera, en principio, agradecer la presencia no solo de Laura Bartolucci de Duhalde, de Marcelo Duhalde, hermano de Eduardo, de Mariano Duhalde, su hijo, y su esposa Victoria Martínez, y de también Ricardo Esparís, que fue uno de los que empezó esta aventura junto con Eduardo y conmigo, y con Carlos González Garland, cuya memoria también es digna de recordar. Antes de empezar, les quisiera contar una cosa. Esta cátedra, que me tocó ser titular, empezó por pedido de los estudiantes, no existía. Había una sola cátedra de Derecho a la Información y los estudiantes reclamaron que hubiera otra. Y resulta que mi mujer, con la que yo ya estaba casado hacía varios años, aclaro, era estudiante de la carrera y se le ocurrió que tenía docentes para proponer, y ahí aparecimos con Eduardo Luis, con Carlos González Garland, con Ricardo Esparís y con Andrea Rabolini en aquella primera clase. Así que esto, más que un homenaje a mí, es un homenaje en primer lugar a alguien que se lo merece mucho, pero mucho más que yo, que es Eduardo Luis Duhalde. Eduardo fue no solo el fundador de esta cátedra, sino que fue el arquitecto de las políticas de derechos humanos que tuvo este país entre 2003 y 2012, el año en que se fue, pero nos sigue acompañando. Eduardo tuvo una vida de lucha por la dignidad humana, es un ejemplo a seguir que nos ilumina todos los días el camino, y por eso siempre lo tenemos que recordar y tener presente. Además de eso, quisiera recordar también que en aquella primera camada de estudiantes que nos tocó en el segundo semestre de 1988, allá lejos y hace tiempo, tuvimos uno al que también quiero recordar y homenajear, que fue decano de esta facultad, director de esta carrera, y que es Glenn Postolsky, que también está acompañándonos, aunque no con su presencia física. Dicho esto, bueno, y agradeciendo la presencia de compañeros, amigos, docentes, a algunos de otras universidades también en las que me ha tocado transcurrir, vamos a hablar un poco de lo que son los derechos humanos en la Argentina de hoy. Lo primero que nos toca decir es que la Argentina tiene una tradición de lucha por los derechos humanos y de violaciones a los derechos humanos, que parece estar condenada a repetir ciclos en los que los derechos que tanto cuesta conseguir terminan siendo avasallados, como lamentablemente ocurre en estos momentos de la historia de nuestro país. Esta cátedra siempre, desde sus inicios y hasta ahora, se ha caracterizado por tener un compromiso que nunca hemos ocultado con la defensa de ciertos valores. Los derechos humanos, que para nosotros siempre fue muy fácil definirlos, porque son los derechos del otro, y todos somos otro, otra de los demás, o sea, esa es la primera concepción que tenemos que tener acerca de qué pensamos de los derechos. Los derechos humanos no son iguales a lo que es el derecho en sí. El derecho, visto desde un punto de vista del Estado, es nada más que un mecanismo de disciplinamiento social que las clases dominantes en algún momento de nuestra historia determinan para mantener un orden social, un statu quo determinado y también unas ciertas políticas económicas, sociales y culturales. A veces los derechos contribuyen a la vigencia de los derechos humanos y otras veces, cuando ese orden jurídico que se intenta instalar no es respetuoso de los derechos humanos, es todo lo contrario. Hoy estábamos viendo cómo, a partir de proyectos que se intentan imponer en el Congreso y fuera del Congreso primero, ese orden jurídico, ese orden de derecho que el Estado quiere imponer en estos momentos, no es respetuoso de los derechos humanos. Dicho esto, vamos a tratar de hacer otra serie de reflexiones acerca de lo que significa
la cuestión de los derechos humanos. Los derechos humanos, algunos hablan de que tienen varias generaciones distintas, que podemos ubicar una primera que se refiere a los derechos civiles y políticos y que se dio en aquellos años de lucha de la Revolución Francesa y de el proceso de transformación de lo que habían sido las monarquías absolutas en otros regímenes. Otra segunda etapa que se da desde mediados del siglo XIX con la aparición de los movimientos sociales, de las luchas de los partidos que pretendieron las revoluciones, con los derechos económicos, sociales y culturales. Y todavía hoy siguen apareciendo nuevos derechos, los derechos que algunos dicen de tercera o cuarta generación, los derechos de la solidaridad, los derechos de los pueblos, los derechos de usuarios y consumidores, etc. ¿Por qué ocurre esto? Porque la propia historia de la humanidad va creando necesidades diferentes. Y como supo decir algún personaje histórico, alguna mujer ilustre de nuestro país, donde existe una necesidad hay un derecho. Y eso siempre lo tenemos que recordar. Entre esos derechos humanos hay algunos que son más fundamentales que otros. Obviamente el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Porque si no tenemos vida ni libertad no podemos ejercer ningún otro de los derechos. Y dentro también de esos derechos encontramos el derecho a la comunicación. Ese derecho que todavía no encuentra su vigencia plena en este país a pesar de las múltiples luchas que se han dado para que esto ocurra. Derecho a la comunicación nosotros siempre preferimos decirlo, aunque la cátedra se llamó derecho a la información, porque entendemos que la información es un fenómeno unidireccional, vertical, que parte de un emisor activo hacia receptores que son pasivos. En cambio, la comunicación es mucho más horizontal, permite el intercambio de roles, tiene un sistema mucho más democrático en definitiva, y por eso siempre pensamos que era mejor hablar del derecho a la comunicación, aunque este sea un debate que a nivel internacional todavía no esté del todo saldado. Sin embargo, nosotros siempre pensamos que esa hubiera sido la denominación correcta. ¿Por qué decimos que es un derecho fundamental? Porque es un derecho que colabora con la existencia de otros derechos. Colabora, por ejemplo, con que la sociedad comprenda qué es lo que se le está ofreciendo, qué es lo que está viviendo y qué es lo que tiene que decidir, en definitiva, con lo que de alguna manera coadyuva a que se ejerza plenamente el derecho de cada ciudadano, de cada persona, de cada una de nosotros, que quiere ejercer plenamente sus derechos ciudadanos y decidir quién lo va a gobernar y para qué y cuándo y cómo. Lamentablemente, yo digo que el derecho a la comunicación entre nosotros todavía no tiene una plena vigencia, a pesar de que hay una lucha que lleva muchísimos años, desde aquel 7 de junio, mañana se cumple un nuevo aniversario, en que Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico de la época patria, y puso un epígrafe en esa primera edición que decía: raros tiempos de felicidad estos en los que se puede pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa. Ojalá hoy pudiéramos pensar lo que queremos y decir lo que se piensa sin correr riesgos cuando se nos anuncian ciberpatrullas y otros tipos de policías del pensamiento y de la opinión. Desde entonces hasta ahora hubo muchas luchas por este derecho y muchas que se vinieron dando sobre todo a partir de diciembre de 1983. Algunos dicen que esa fecha marca el retorno de la democracia a nuestro país. Y yo tengo algunas diferencias en ese sentido. Porque si bien es cierto que desde diciembre de 1983 gozamos de un sistema de estabilidad institucional y que se han respetado los mecanismos electivos por los cuales el pueblo decide quiénes van a ser sus mandatarios, lo cierto es que la democracia es mucho más que el ejercicio del voto con una periodicidad de 2, 4 o 6 años o los que sean. La democracia tiene otros condimentos mucho más fuertes, desde el origen mismo de la palabra, que a veces se nos pasa de largo. Democracia quiere decir el poder del pueblo, no el poder de otros, el poder del pueblo. Para que un gobierno sea democrático, tiene que cumplir
con el sentido y el significado de esa palabra. Tiene que empoderar al pueblo y hacerlo disfrutar a pleno de todos sus derechos. Entonces, si ustedes creen que estos 40 años fueron de democracia plena, yo tengo serias divergencias con esa idea. Pero es cierto que este sistema de estabilidad institucional también permitió que se hicieran algunos avances, aunque muchos después se terminaron transformando en retrocesos. Desde esta misma facultad, desde esta misma carrera, surgieron en su momento voces que pidieron por un nuevo sistema que regulara los servicios de comunicación audiovisual. Y fue una de los sitios fundadores de lo que fue la plataforma democrática que permitió en su momento llevar adelante una reforma profunda de lo que había sido la ley de radiodifusión de la dictadura de Videla y Martínez de Oz. Ese sistema legal que se implantó después de muchas luchas y con el voto de no solamente el oficialismo de aquel momento, sino también de otros sectores, sin embargo nunca tuvo vigencia plena. Y nunca tuvo vigencia plena porque funcionarios del Poder Judicial, yo no digo la justicia, porque la justicia es un valor y el Poder Judicial no es la justicia. El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado que tiene por función administrar ese valor justicia. A veces algunos jueces lo hacen y otras veces, y lo hemos visto lamentablemente con mucha reiteración en estos tiempos, esa función de administrar justicia está muy lejos de lo que hacen tipos que ocupan el cargo de juez en nuestro país. Los jueces no permitieron que esa ley nunca entrara en plena vigencia, aunque la propia Corte Suprema de aquellos tiempos había declarado que era totalmente constitucional. Después bastó que viniera un gobierno y que a pocos días de instalarse, con un decreto, borrara todos los avances que se habían logrado con esa ley y transformara de vuelta todo en el mismo sistema que permite la existencia de medios hegemónicos que acaparan la casi totalidad del espectro de la radiodifusión y también de los medios gráficos, porque si ustedes estudian un poquito van a ver que dos diarios, Clarín y La Nación, acaparan el 75% del mercado de los medios gráficos, y lo pueden hacer porque durante la dictadura genocida, aliados con esa dictadura, se quedaron con una empresa que se llama Papel Prensa y desde allí establecieron el precio del papel para periódicos. Lamentablemente, eso, que fue uno de los tantos crímenes que se cometieron durante la dictadura, no mereció respuesta de nuestros tribunales. Prefirieron optar por mantener el statu quo de esos diarios antes que dar respuesta a las víctimas de aquellos tiempos. Y una de las víctimas es el derecho a la información. Clarín y su grupo, para fines del 2015, tenía 294 medios de comunicación que integraban su sistema. Si a ustedes les parece que eso permite la pluralidad de voces, que es un requisito necesario y fundamental del derecho a la información y el derecho a la comunicación, bueno, vamos a tener que revisar las cosas. El derecho a la información y el derecho a la comunicación, para su plena vigencia, necesitan la existencia de una tríada fundamental que está definida ya desde 1948 en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la posibilidad de cada una de nuestras personas de buscar, recibir y difundir informaciones de todo tipo y de cualquier índole y por cualquier medio o procedimiento que elijamos. Y eso está lejos de poder concretarse hoy, porque si bien está consagrado en la letra de muchos instrumentos internacionales, sumémosle a los que ya nombré, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esos 4 instrumentos internacionales forman parte de nuestra Constitución a partir de la reforma de 1994, que los incluyó en el artículo 75, inciso 22, con la misma jerarquía que todos los demás derechos y garantías que están consagrados en la Carta Magna de los argentinos. Sin embargo, esto no se lleva a cabo plenamente en nuestro país y eso incide sobre otras muchas cosas, porque se da una paradoja que en tiempos en que los avances tecnológicos permitirían que todos estemos informados todo el tiempo de todo lo que pasa
en cualquier parte, en realidad estamos informados de lo que los dueños de los medios, de los dueños de las empresas, los dueños de la tecnología, los dueños del planeta, en alguna manera, quieren que nos informemos. Y eso no es el derecho a la comunicación, y eso no es la vigencia plena de los derechos humanos. Entonces es un largo camino que todavía es necesario recorrer, y es necesario profundizar, y es necesario seguir dando cada día una nueva lucha. Ustedes son estudiantes de una carrera de ciencias de la comunicación que tiene que tener como elemento fundamental ese derecho a la comunicación, porque sin el ejercicio pleno de ese derecho, todas las otras cuestiones que puedan estudiar, que puedan aprender, no van a tener posibilidades de concretarse en cosas reales, porque van a chocar con esa barrera que se les pone cuando no existe plenamente reconocida esa facultad triple de buscar, recibir y difundir informaciones de cualquiera, ¿no? En estos días hemos visto como una ministra que se caracteriza por ser una saltimbanqui de la política, ha pasado por todos los partidos que uno puede enumerar, y ahora se le da por perseguir gente. Y hemos visto como el ministro, que dice ser de justicia, acaba de querellar a 2 periodistas porque tienen una opinión distinta a la de este gobierno. Disparate más profundo. Una de esas periodistas fue alumna de esta carrera, entre paréntesis. Entonces, tenemos que preguntarnos primero qué hacemos nosotros también para garantizar esa plena vigencia del derecho a la comunicación y de los derechos humanos en general. Porque en realidad estamos viviendo una época en lo que proliferan son la desinformación, las mentiras y las falsas noticias y los discursos de odio que llevan a enfrentarnos a cada uno y a fomentar episodios como los que hemos vivido en nuestro país hace poco tiempo y que todavía no tienen una respuesta de los tribunales, como fue el atentado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que todavía no tiene una respuesta. Y tantos otros. Hemos visto hace poco como las cámaras superiores revocan fallos y ordenan procesar nuevamente a militantes políticos por el solo hecho de ser opositores a algún gobierno y manifestarlo públicamente. Hemos visto cómo se reprime la protesta social, y la protesta social es una de las formas del ejercicio del derecho a la información y a la comunicación, porque es la forma en que tienen los sectores más desprotegidos de reclamar por todo aquello de lo que se los priva cotidianamente. Reprimir la protesta social es atacar a los derechos humanos. Por eso digo que cuando muchos hablan de que hay democracia en nuestro país y que festejemos los 40 años de democracia, tenemos que pensarlo con mucha seriedad. La democracia y los derechos humanos van de la mano. No hay un sistema democrático si no se respetan los derechos humanos. Y los derechos humanos necesitan entonces de la democracia para poder desarrollarse plenamente. Hay un matrimonio, una convivencia, una coincidencia que si no se da plenamente, entonces sin uno no hay otro. Por eso, cuando vemos cómo se violan los derechos humanos cotidianamente con, por ejemplo, el derecho a la jubilación, hoy me toca ser jubilado, a mí por suerte tengo un sistema distinto al de los docentes universitarios, pero piensen en la mayor parte de la población que tiene un derecho a disfrutar en su edad más adulta de todo aquello por lo que lucharon y trabajaron en su vida, y que son continuamente saqueados en esos derechos. Piensen en los derechos de la niñez, la infancia, la adolescencia, que se ven cada día más vulnerados y que ahora también se los trata de penalizar todavía más, reduciendo la edad de imputabilidad a límites que son realmente inaceptables. Piensen en los derechos de los trabajadores, que también son vulnerados cotidianamente y que se pretende incluso privarlos de cosas esenciales como es el derecho a la huelga o el derecho a una remuneración justa. Todos esos derechos, el derecho a la alimentación, vulnerado groseramente por un gobierno que acumula alimentos pero no los reparte porque no tiene ninguna empatía con los sectores marginados, con los sectores pobres, con los sectores que tienen necesidad.
Entonces, ¿por qué puede pasar todo eso? Porque también tenemos un sistema de medios y un sistema de comunicación que parece ignorar todo aquello que no les gusta o que no coincide con sus intereses, que dista mucho de ser los que dicen, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, en realidad, Clarín y La Nación son socios de la sociedad rural en un emprendimiento que se llama Expoagro, que es la feria de negocios del sector rural más importante de América Latina. Entonces, ¿qué defienden ellos cuando defienden supuestamente los intereses del campo, entre comillas? Sus propios intereses y sus propios negocios. ¿Eso es derecho a la información? ¿Eso es derecho a la comunicación? No, está muy lejos de serlo. Un sistema que pretende destruir al Estado, pero que lo pretende destruir mal, porque podemos estar de acuerdo en que en una evolución de la sociedad, el Estado, como lo conocemos, como esa forma estructural que tienen los países de darse un gobierno, de una forma de administrar sus asuntos, tal vez si superáramos la división de la sociedad en clases dejara de tener un sentido como el que tiene hoy. Pero seguramente hoy, en las condiciones en que estamos, el Estado no puede desaparecer de un plumazo porque a algún señor se le ocurre destruirlo desde adentro y proclamarlo y creer que es muy vivo y muy inteligente porque lo hace. Es decir, si le eligió ser el jefe del Estado para destruirlo, hay algo que anda profundamente mal, no solo en su cabeza, sino en todos aquellos que todavía lo siguen apoyando. Así que me pidieron que hablara de derechos humanos hoy, y lamentablemente no podemos hablar mucho de los derechos humanos hoy. Fíjense ustedes que, por ejemplo, están en riesgo una serie de instituciones que pueden desaparecer si los proyectos que impulsa este gobierno siguen adelante y que tienen que ver con la vigencia plena de los derechos humanos y que tienen que ver con algo fundamental para todos, que es la memoria. Porque la memoria, como decía Eduardo Luis Duhalde, es un arma de combate. Por eso se la quiere apagar y se la quiere ningunear y se la quiere hacer desaparecer. Por eso hoy está en peligro de desaparición el Archivo Nacional de la Memoria, por eso está en peligro de desaparición el Banco Nacional de Datos Genéticos, por eso también corre peligro la Comisión Nacional para la Explotación del Trabajo Infantil y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, porque son todas instituciones del Estado que no se les encuentran intereses para quienes hoy ejercen el gobierno y que tienen todas ellas que ver con el ejercicio ese de la memoria, que es parte integral de una visión de los derechos humanos. Porque esos derechos humanos fueron groseramente vulnerados, violentamente vulnerados en distintas épocas de nuestro país. Nuestro país tuvo una serie de interrupciones institucionales desde que en 1861 Bartolomé Mitre derrocara al gobierno constitucional de Santiago Derqui y después los golpes posteriores de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y el último del 76 al 83, y todos se caracterizaron por la violación de los derechos humanos que iba en una escala ascendente hasta terminar con esa violación masiva y sistemática de los derechos humanos que implementó la dictadura genocida para poder instalar plenamente un modelo económico, político y social que llevaba adelante su jefe civil, porque no fue una dictadura militar solamente. Ese jefe civil se llamaba José Alfredo Martínez de Oz y que tenía unas ideas sospechosamente parecidas a las que llevan adelante la economía hoy en día. Ese periodo de nuestra historia, con tamañas violaciones a los derechos humanos, con la sustracción de niños y la pérdida de su derecho a la identidad, con las violaciones, las torturas, los asesinatos y las desapariciones, todavía no tuvo la respuesta plena, aunque estamos en un camino de eso. Porque en algún momento los que administraban el Estado, que habían tratado de empezar de alguna manera de juzgar todo eso, decidieron que no había que juzgarlos más, que había que establecer un manto de olvido sobre todo lo que se había ocurrido, y ese manto de olvido lo único que hace es perpetuar la injusticia. Por eso, por suerte, a partir de 2003 se revirtió todo eso y el gobierno de ese momento escuchó los reclamos de los organismos de derechos humanos, los reclamos de las víctimas
de violaciones de sus familiares, e impulsó lo que todo gobierno debía haber impulsado, que era una política de memoria, verdad y justicia, y el juzgamiento de los criminales de lesa humanidad, porque sobre la impunidad no se construye democracia. Y eso en gran medida fue posible porque tuvimos un secretario de Derechos Humanos que lo llevó adelante y que era Eduardo Luis Duhalde, que además era el titular de esta cátedra en ese momento. Así que las cosas tienden a juntarse, a reunirse. Yo, estas cosas de los homenajes a veces me parecen exageradas. No creo haber hecho nada tan trascendente como para merecer un homenaje. A lo sumo cumplí con lo que es un compromiso ético que asumí hace muchísimo tiempo, que es la defensa de esos valores, de los derechos humanos, y dentro de esos derechos humanos la defensa del derecho a la comunicación y la creencia de que una sociedad justa, equitativa, solidaria es posible, que hay que trabajar por esa sociedad, por ese país, que hay que recordar siempre lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrirnos y que hay que tener siempre presente los ejemplos que nos dieron las madres, las abuelas. Hoy en estos días estamos lamentando la pérdida de Nora Cortiñas, la pérdida de Lita Boitano, dos referentes ineludibles en la lucha por los derechos humanos, como hace unos meses perdimos a Eve de Bonafini, y también perdimos un hombre de la cultura comprometido con esa idea de una sociedad más justa, que a lo mejor muchos de ustedes nunca lo oyeron nombrar, era un director de teatro que se llamaba Roberto Tito Cosa, que también nos dejó en estos momentos. Así que homenajes para ellos, que son el ejemplo a seguir, y para nuestros 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, que están y seguirán estando presentes ahora y siempre. Gracias. Sergio Arribales quiere tomar examen, pero no sé. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Les agradezco la presencia de cada una de las compañeras y compañeros gracias, que hicieron posible este evento y lo están haciendo, y fundamentalmente reconozco en este evento un maestro, siempre lo digo. Yo me acerqué al universo del derecho a la comunicación a través de un amigo en común y aprendí de la vida, aprendí del universo jurídico, de toda la importancia de todos los temas que tratamos durante el cuatrimestre. Ese maestro terminó siendo un compañero, terminó siendo un amigo, y en el marco de ese aprendizaje pudimos construir todo un proyecto colectivo. Hoy nos acompaña también a Ricardo Sparis, que durante muchísimos años Ricardo fue el profesor adjunto de la materia. También quiero aprovechar, entre distintos nombres que nos acompañaron, a Edgar Zavala, un compañero también que no está presente, que falleció, que fue un compañero de vida de la cátedra de los últimos 20 años. Y después a cada una de las chicas, digo, con muchísimo cariño y afecto, que integran la cátedra, a Cecilia Batemarco, a María Eugenia Nasser, a Verónica Molino, a Delia Cirro, a Laura Altieri, Noemí Vieira, digo, creo que no me olvidé de nadie, de las compañeras. Ah, Mariana, que justo Luis me había preguntado dónde estaba Mariana, y acá está Mariana. Es decir, terminamos con muchísimos años en el marco de quien empezó siendo un maestro y terminó siendo un compañero y amigo de vida. Terminamos conformando un grupo colectivo realmente que lo valoro terriblemente, porque somos iguales, somos parte de lo que Luis nos transmitió y nos enseñó, y estoy hablando desde una dimensión más que cognitiva, desde una dimensión humana. Lo que nos une a todos es esa humanidad, y es una humanidad que transmitió Luis en el legado que todos los días tratamos de difundir nosotros, que es básicamente el trabajo que realizó Eduardo Luis Duhalde. Es decir, yo siempre lo digo, que el espíritu de esta cátedra básicamente es Eduardo Luis Duhalde,
y Luis Alem. Siempre le digo a Luis que esta cátedra va a seguir siendo la cátedra de ellos dos en todo concepto. Siempre le digo a las chicas, a las compañeras, nada cambia, todo sigue igual como si Luis seguiría estando, porque va a seguir estando tanto Luis Alem como Eduardo Luis Dualde. Así que este es un mensaje interno que comparto a nuestro grupo y lógicamente agradecer la presencia de cada uno de los estudiantes que nos acompañan tanto en las clases prácticas y en las clases teóricas y que de alguna manera les interesa todo este universo que es el universo del derecho a la comunicación, que en el presente tiene una gran importancia en relación a lo que dijo Luis, con el tema de la fake news, con el tema de los derechos digitales, con el tema de los ciberdelitos, con todo lo que estamos hablando que atraviesa nuestra disciplina. Simplemente no quiero extenderme más allá de lo que estoy diciendo, porque cuando hace poco hablamos con la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Elisa Keswal, y con el coordinador técnico, Sebastián Ackerman, yo les manifesté personalmente, en relación a la propuesta que estábamos empezando a conversar, la necesidad de un homenaje para Luis Alem, porque desde su lugar él dice que no se lo merece, y desde el lugar nuestro se merece mucho más que un homenaje. Así que muchísimas gracias, Luis, por haber construido todo esto que estás viendo vos. Básicamente es el resultado de todo lo que inició Eduardo Luis Dualde y vos en la cátedra. Muchísimas gracias. Si me permiten, vamos a terminar de una manera que a mí siempre me gusta, que es una forma de convocarlos a todos, a todas, a todes, a esa lucha común que se tiene que dar cada día y en cada lugar por la plena vigencia de los derechos humanos. Y como esa lucha se tiene que dar de muchas maneras, también la poesía es una forma de luchar. Toda poesía es esencialmente hostil al anarcocapitalismo, por ejemplo. Y entonces yo voy a recitarles un fragmento de un poema que escribió Pablo Neruda en 1960 en su Canto General, porque es un llamado para todos, y que dice: debemos hacer algo por la tierra, porque en este planeta nos parieron, y hay que arreglar las cosas de los hombres, porque no somos pájaros ni perros. Y bien, si cuando ataco a lo que odio, o cuando canto a todo lo que quiero, la poesía quiere abandonar las esperanzas de mi manifiesto, yo sigo con las tablas de mi ley, acumulando estrellas y armamentos. Y en el duro deber americano no me importa una rosa más o menos. Tengo un pacto de amor con la hermosura, tengo un pacto de sangre con mi pueblo.